Sí, profe Carlos. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, continuamos, Sí, ¿vale? Muy amables. Entonces decíamos que nos vamos a basar en las normas APA séptima edición, tomado del documento que elaboró el Centro de Escritura de la Universidad Javeriana. Ustedes decía, yo les decía pues, a las personas que estuvieron, las personas que se han conectado en este momentico, ustedes pueden bajar ese documento a sus equipos, a sus archivos, a sus carpetas, tecleando así, ¿no? Centro de Escritura Javeriano, normas APA, séptima edición, ¿no? Decíamos que vamos a mirar algunas partes de la norma. Aquí en la tabla de contenidos, pues hay 6 partes que tiene la norma, 6 acápites, y ustedes pueden ubicarse pues en las páginas correspondientes. Una introducción donde nos dice que esta norma fue realizada por la Asociación Americana de Psicología, APA. Esta es una de varias de las normas que tenemos pues en el mundo académico para la producción de nuestros textos, ¿no? Hay la norma IEEE, la Vancouver, también está en Colombia la norma ICONTEC, pero creo que una de las más conocidas y universales es esta, la norma APA. Decíamos también que hace unos 2 años, aproximadamente en abril del 2019, salió esta nueva versión, la séptima versión, que tiene algunas modificaciones con respecto a la sexta. Vamos a mirar de la séptima edición lo que nos recomienda, lo que nos dice, lo que trae aquí, ¿no? En un formato general de trabajo es importante ubicarnos también aquí porque nos va a dar algunas indicaciones muy prácticas. Por ejemplo, el tamaño del documento donde se hace pues los productos de acuerdo a norma APA es el tamaño carta, ¿no? No se hace en oficio a no ser que haya algún requerimiento especial o alguna, diríamos en la producción del texto, alguna exigencia especial que nos corresponda pues hacerlo en otro tipo de tamaño del papel, ¿no? De lo contrario, lo conveniente es hacerlo en tamaño carta, ¿no? Las fuentes de tamaños en la séptima edición se ampliaron hasta la sexta edición. Solamente se trabajaba Times New Roman y Arial. Ahora ustedes pueden mirar que ya hay 6 tipos de letras que podemos trabajar. Cualquiera de ellas es correcta, ¿no? Y cada una de ellas con su tamaño correspondiente, ¿no? Times New Roman en 12 puntos, Georgia en 11 puntos, Computer Modern en 10 puntos, Calibri Arial en 11 puntos y Lucida Sans Unicode en 10 puntos. Entonces, para que tengamos en cuenta, podemos escribir en cualesquiera de estas fuentes con su tamaño correspondiente. Las 3 primeras nos dice allí en unos corchetes que son con serifa y las 3 últimas son sin serifa. Eso simplemente se debe al diseño de la letra, ¿no? Son como los remates, como diríamos los adornos que tienen las letras, ¿no? Algunas, por ejemplo, las 3 primeras, Times, Georgia y Computer, tienen esa especificidad, tienen serifas, y las 3 últimas son letras un poco más llanas, ¿no? Entonces, cualquiera de ellas la podemos trabajar siempre y cuando teniendo pues como en cuenta el tamaño de la letra, ¿no? Entonces, la séptima edición amplía ya esa posibilidad. Hay unas abreviaturas que es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Porque conforme a esas abreviaturas debemos nosotros escribirlas, ¿no? Entonces, algunas ustedes miran que están en mayúscula inicial, otras, la gran mayoría, son en minúscula, ¿no? Entonces, mire que, por ejemplo, aquí en las páginas, por ejemplo, cuando es una sola página, nosotros escribimos P minúscula punto. Si son 2 páginas, pues son doble P punto, ¿no? Entonces eso también es para tenerlo en cuenta. No es P mayúscula, ¿no? Es decir, nosotros aquí, como toda regla, tenemos que adaptarnos a lo que dice la regla y tenemos que cumplir estrictamente lo que ella nos dice, ¿no? No es pues como nosotros de pronto creamos conveniente, es como la regla dice. Entonces nos está diciendo que para mencionar la página utilizamos la P minúscula seguida de un punto. Si son 2 páginas más, doble P punto, ¿no?
Y así las abreviaturas para capítulo, para edición, cuando es edición revisada, cuando se menciona en el libro los editores, los traductores, sin fecha. Mire, hay documentos que nosotros podemos encontrar que no tienen fecha, entonces nosotros colocamos esta abreviatura, S minúscula punto, F minúscula punto. Eso quiere decir sin fecha cuando nosotros encontremos documentos que no estén fechados, ¿no? Volumen viene con mayúscula inicial, número, así como tal cual está, parte y suplemento, ¿no? Si tienen pues, los documentos que vamos a consultar están organizados de esa manera. El espaciado es 2.0, es un espaciado doble, el interlineado, ¿no? A diferencia de la sexta edición que se escribía con 1.5, acá es con 2.0 sin espacio entre párrafos. O sea, no le damos espacio pues porque quedaría el espacio muy grande, entonces estéticamente no se vería tampoco del todo bien. Entonces, los espacios son espacios dobles, 2.0. La alineación a la izquierda sin justificar, es decir, yo el documento que hago, todo va a estar alineado a la izquierda, a la derecha no, ¿no? Entonces no se justifica en normas APA, solamente se hace alineación del lado izquierdo de nuestro trabajo. Las sangrías, que son espacios que uno hace, ¿no? En este tipo de documentos, dice que se las debe hacer en la primera línea de cada párrafo con una extensión de 1.27 centímetros. Eso en espacio, acá en el computador, es aproximadamente entre 8 o 10 espacios, ¿no? Son aproximados. De lo contrario, pues podemos trabajar también la regla en Word y ella ya nos va determinando el espaciado para la sangría. Entonces nos pide que en la primera línea de cada párrafo debemos dejar esa sangría. Es en la primera línea, ¿no? Si mi párrafo tiene más de una línea, obviamente, ¿no? Si tiene 2, 3, 4 líneas o 4 renglones, como nosotros hablamos, pues del segundo renglón hacia abajo ya no lleva esa sangría, solamente el primer renglón, ¿no? La primera línea. Una sangría francesa que es la misma, con el mismo tamaño, la vamos a utilizar para las referencias, cuando veamos ya la parte 4 correspondiente a las referencias. ¿Cómo hacemos nuestras referencias? Allí también vamos a tener que utilizar una sangría. ¿Listo? La numeración de las páginas, extremo superior derecho en números arábigos, pero también las márgenes. Ahora vamos a ver un poquito esto del extremo superior derecho, ¿no? Miremos las márgenes son todas iguales, ¿no? Simétricas, de 2.54 centímetros en cada uno de los lados. Entonces, también en el documento Word, nosotros cuando vamos a hacer las márgenes, podemos personalizar la margen para que quede de 2.54 los 4 lados. Por favor, también les pedimos que por favor silenciemos los micrófonos. Si hay alguna pregunta, pues los podemos encender para que no haya interrupción, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, entonces estas ha sido como unas generalidades que nos ubican, mire, en el papel, la fuente, el tamaño, en las abreviaturas, en el espaciado que tenemos que hacer, en la alineación, en la sangría, en el número de páginas y en las márgenes que tenemos que tener en cuenta. ¿Alguna inquietud, por favor? ¿Alguna pregunta de esta primera parte? Buenos días. ¿A qué se refiere con serifa o sin serifa? Decíamos, ¿no? Muchísimas gracias. Con serifa o sin serifa simplemente decíamos es el diseño de la letra, ¿no? Cuando las letras tienen como en sus terminales una especie de adornos, como por ejemplo aquí usted está mirando Times New Roman, mire la T, la N, la R, tienen unos adornitos, lo mismo que Georgia y Computer. Esos adornos, esos terminales, ese diseño se llama serifa, ¿no? Y las que no tienen, como Calibrí, Arial y Lúcida, que no tienen ese diseño, son las famosas letras, fuentes sin serifa. Ese se refiere simplemente a eso, ¿sí? El diseño, ¿no? Con esas terminales que tienen las letras. Profesor. Sí, profe, doctor Edmundo.
Sí, es tan amable. Sí, estas son las normas APA estrictamente, ya esta versión 2000, que es la séptima versión. Cuando salió la sexta versión, había universidades que tomaron también unas decisiones institucionales, por ejemplo, que también se alinee al lado derecho, ¿sí? Por la estética misma del texto. Y dos, por las extensiones de las tesis, que no trabajemos a doble espacio, el 2.0, sino a espacio y medio. Yo no sé si acá en nuestra universidad vamos a tener esa oportunidad, es decir, de hacer algunas modificaciones por las extensiones que da de los trabajos, ¿no? A pesar de que pues ahora los vamos a entregar, es virtual. Muchas gracias, doctor Edmundo, por su pregunta tan interesante. Sí, ¿no? Esto de la norma es algo general, ¿no? Es decir, la norma APA es algo general y más acá nos va a decir que hay algunas instituciones que se adaptan de acuerdo a sus necesidades y a sus requerimientos a las modificaciones que vean convenientes, ¿no? Entonces, yo estoy hablando de generalidades en la norma, pero muy interesante su pregunta, doctor, por cuanto la institución puede, ¿no? Pueden hacer las modificaciones y del caso, ¿no? Y entonces organizará como lo ha organizado aquí, por ejemplo, la Universidad Javeriana, ella lo aplica para ella, ¿no? Nosotros en la editorial CESMAC, pues nos hemos basado en este documento y en estas modificaciones que hizo la Universidad Javeriana, pero también nuestra universidad puede hacerlas, doctor. Yo creo y tengo entendido, esta mañana yo hablaba precisamente con la profesora Emma Rojas, ella me decía que pues está trabajando, se intenta trabajar para hacer también como nuestras propias adaptaciones de la universidad, sería conveniente, ¿no? Si la universidad decide hacer esas adaptaciones, pues ya nos dirá para que usted, como decía, de pronto los tamaños de los trabajos no queden muy extensos y se podía hacer esas modificaciones. Eso es potestativo de la universidad, doctor, y queda como esa inquietud para ver si trabajamos en esas modificaciones y si ya se hacen y se da a luz un documento propio de la universidad, pues entonces ya trabajaremos sobre él, ¿no? Pero sí se pueden realizar, doctor Edmundo. Muchas gracias. Con todo gusto. Ojalá que lo hagamos, ¿vale? Para que tengamos, la idea es que tengamos como una guía general para todos, ¿no? Es decir, para que no haya de pronto, diríamos que cada docente o cada estudiante aplique la norma de pronto indistintamente. Sería ideal, sería conveniente que la universidad trabajara su propio documento para que todos en la universidad, estudiantes, docentes, investigadores, administrativos, pues nos guiáramos basándonos en ese documento oficial. Entonces queda allí la inquietud, doctor Edmundo, y para la editorial también, ¿no? Muchas gracias. Es una inquietud que se complementa con otra política que tomó la universidad en cuanto a utilizar las normas ICONTEC, las normas APA, Vancouver o III, creo que es la otra. Y les dimos a las facultades esa decisión. Yo creo que con lo que usted nos acaba de explicar, también podríamos de pronto pensar en los programas, darles esa autorización para el tipo de letra que van a utilizar, si está en New Roman, Arial, bueno, la que sea, ¿cierto? Pero todo de reglamentación, porque lo importante es que tengamos como una identidad también en la presentación de nuestros documentos. Qué buena la explicación suya, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y eso sería lo ideal, como usted dice, ¿no? Para presentación, inclusive, para unificación, para evitar de pronto confusiones, para evitar contratiempos. A mí me parece que estamos en mora de hacer esas modificaciones, de decir, bueno, nuestros documentos acá se va, por decir algo, como usted dice, a trabajar en Times New Roman, espaciado no doble, sino a 1.5, quizás justificado en ambos lados para mejor presentación y estética. Entonces,
Ojalá que saliera a luz pronto pues esas indicaciones para que todos hablemos un mismo lenguaje, uno. Segundo, para que no se preste de pronto a dudas, a confusiones. Hay veces que uno como docente, por ejemplo, escucha las inquietudes de los estudiantes. Nos dicen, a mí me dicen, vea, profe, usted nos dio esta inducción y nos dijo que hagamos de acuerdo a la norma APA, sí, pero resulta que el profe nos dice que no, que debemos justificar a ambos lados, o que, como usted dice, no hagamos el espaciado doble, ¿no? Entonces, sí sería muy bueno, doctor. Ojalá que pudiéramos avanzar en ese propósito. ¿Listo? Bueno, aquí dice el 1.2, el orden de los elementos del trabajo, ¿no? Esto es cuando ya muchas personas pues hacen sus investigaciones y sus trabajos de investigación. La norma sugiere que estos trabajos tengan estos elementos, ¿no? Una página de presentación, un resumen o abstract, que también lo llamamos. El contenido cuerpo, las referencias, las notas al pie de página, las tablas y figuras pueden insertarse en el texto, dice, o constituirse en apartados específicos. Es decir, después de la referencia yo puedo hacer un apartado con notas al pie, con tablas o figuras, anexos, o lo puedo insertar en el texto. Entonces, eso es como lo que recomienda la norma que se tenga en cuenta en cuanto al contenido de estos productos, de estos textos que hacemos, fruto generalmente de la investigación. Aquí viene el modelo de portada en la 7ª edición. Dice, la portada para trabajos estudiantiles debe contener los elementos informativos del ejemplo. Y nos dice algo muy importante, mire, recuerde que su institución o docente puede tener requerimientos específicos para la realización de la portada. Entonces aquí, mire, y respondiendo también a lo de la inquietud del doctor Edmundo, la institución puede, o el docente puede tener requerimientos específicos, es decir, este es un modelo, pero no es un modelo, diríamos, camisa de fuerza, porque puede ser que el docente o la institución nos diga, mire, la portada nosotros la queremos hacer de esta manera, igual a lo que recomienda la 7ª edición, o hacerla como se venía trabajando en la 6ª edición, o de acuerdo al modelo que se mide, ¿no? Entonces, aquí queda la potestad, dice, de que la institución o el docente pueda tener unos requerimientos específicos y pueda haber variaciones en el modelo de portada. El modelo de portada que aquí presenta está así, miren, ¿no? Primero nos dice que tenemos que colocarle el número de la página desde la portada, la numeración, ¿no? Y ese número va, como ustedes lo pueden observar, en la parte superior derecha. Entonces, en la 6ª edición se empezaba la enumeración desde el contenido, es decir, yo podía hacer portadas y le quería hacer la subportada, y luego en la 3ª página ya empezaba el desarrollo de mi trabajo. Y desde la 3ª página empezaba pues ya la numeración, ya así tal cual está, ¿no? Se enumeraba, se tenía en cuenta la página, la portada, la página 1, la subportada, la página 2, y desde la 3ª ya se empezaba a escribir ese numerito. Pero ahora me dice que desde la portada ya tiene que ir con el número de página, ¿no? Colocada en la parte superior derecha. Entonces ya en el documento Word nosotros también predeterminamos para que desde la portada se empiece ya esa numeración. Luego dice desde el margen de la parte superior, de la parte superior del documento viene el título del trabajo, ¿no? Y mire cómo está el título. El título está en minúscula a excepción de la mayúscula inicial. Cuando digo mayúscula inicial es la primera letra, sea una vocal o una consonante, que tenga el título. Ella, como es obvio, pues al empezar un título, al empezar a escribir un documento, se escribe con mayúscula inicial. El resto de las letras van en minúscula, a excepción pues de los nombres propios. Por ejemplo, aquí dice Colombia, pues obvio, lo escribo con mayúscula inicial, ¿no? El resto va en minúscula, no se escribe entonces en esta 7ª edición con mayúscula los títulos, ¿no? Va todo en minúscula inicial, y si ustedes observan, ese título va en una letra en negrita. Es el único, las únicas letras que van en negrita, el título, ¿no? Entonces, centrado, ¿no? El título, luego de la margen superior, y con mayúscula inicial, el resto letras minúsculas y en negrita.
Luego, unos espacios más abajo, que eso depende del tamaño, pues mejor dicho, depende de los integrantes. Y si es un solo integrante, pues nosotros vamos distribuyendo. Sí, perdón. Vamos distribuyendo, decíamos, de tal manera que nos quede estéticamente pues bien distribuidos los datos, ¿no? Luego vienen el dato del autor, el autor o la autora o los autores, ¿no? Si usted está haciendo su documento, entonces irá allí su nombre, mire. También teniendo en cuenta lo anterior, ¿no? Es en minúsculas, a excepción de la mayúscula inicial, porque su nombre y su apellido son nombres propios. Entonces así lo dice la norma, pues, ¿no? De escritura. Luego, un poco más abajo, con unos espacios más abajo, viene la afiliación de donde nosotros estamos emitiendo el documento. Entonces, por ejemplo, aquí dice Departamento de Educación, Universidad Panamericana. En el caso nuestro, pues será nuestra facultad, en lugar de Departamento de Educación, será nuestra facultad, el nombre de nuestro programa, ¿no? Por decir algo, Facultad de Educación, o en su defecto programa de licenciatura en educación física o por decir algo, la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, programa de arquitectura, recordemos esos nombres son propios, programa con P mayúscula, arquitectura igualmente, el resto con minúscula, dice coma y seguido el nombre de la universidad, ¿no? En nuestro caso, Universidad CESMAC, ¿no? Ese nombre, CESMAC, es una sigla, ¿no? Y esa sigla nos dice que tenemos que escribirla toda en mayúscula, ¿no? Allí sería como la excepción a esta regla, ¿no? Entonces nosotros, universidad, tal cual está aquí, mire, la U con mayúscula, el resto con minúscula, y seguimos la sigla de nuestra institución es CESMAC, y esa la escribimos con mayúsculas. Todas las siglas se escriben con mayúscula, por ejemplo, ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, ¿no? OEA, la Organización de los Estados Americanos, se escriben con mayúscula las siglas, ¿no? Entonces, en el caso de nuestra universidad, la escribimos con mayúscula. Entonces, sería, por ejemplo, Programa de Arquitectura, Universidad CESMAC, ese CESMAC con mayúscula. Luego, seguido del espacio, viene el nombre de la asignatura, ¿no? De la asignatura que nosotros estemos pues cursando y donde estará alojado pues el documento que estamos trabajando. Entonces, el nombre de su asignatura. Luego del nombre de la asignatura viene el nombre del profesor con su título académico. Doctor, doctora, magíster, licenciado, especialista, ¿no? Con su abreviatura. Entonces, por ejemplo, doctora, DRA punto, no nos olvidemos del punto, y el nombre de la profesora o de su profesor. E inmediatamente viene la fecha completa, ¿no? Fecha completa, estamos hablando de día, mes y año. 25 de mayo de 2020. Si fuese el caso en este momentico, por ejemplo, hoy día, 13 de abril de 2021. Y el mes va en minúsculas, ¿no? El mes no se lo escribe con mayúscula, a no ser que yo empiece pues mi párrafo con el mes, ¿no? Entonces allí, pues por obvias razones va en mayúscula, de lo contrario se escribe en minúscula. Tal cual. Entonces, este es el modelo de portada según APA séptima edición, ¿no? Pero como decimos, la institución o el docente puede tener requerimientos y puede decir que podemos hacer también aquí algunas adaptaciones. En esas adaptaciones que menciona el doctor Edmundo, que se sugiere que se hagan acá, y esas no modificaciones, perdón, adaptaciones, sería muy bueno también eso, ¿no? Entonces, en las adaptaciones, si ya sale ese documento de nuestra universidad, nos dirá también cómo realizar nuestra portada para nuestros trabajos, ¿no? En esta séptima edición, eso es lo que ella recomienda. ¿Listo? ¿Alguna pregunta allí, por favor? Bueno, ahí queda el modelo, está en la página 5, si no estoy mal, está en la página 5 para que nosotros lo observemos. ¿Listo? De la portada. Bueno, nos dice que esto ya cuando entramos al resumen que hacemos de nuestros trabajos, fruto de la investigación propiamente dicha o el artículo, ¿no? Entonces nos pide que hagamos un resumen, dice la descripción breve y completa de los contenidos del documento, ¿no? Es el resumen. Generalmente Carlitos, está limitado, sí. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, frente a la portada. Frente a la portada nos manifiesta o nos comenta que ya empieza a numerarse
desde esta página y la numeración se hace con números arábigos porque antes se decía que era con números romanos. Entonces, ¿podría aclararnos por favor ahí? Muchísimas gracias. Sí, qué pena. Yo creo que me salté un poquito acá, ¿no? Donde decía numeración de las páginas, dice esto, ¿no? Extremo superior derecho en números arábigos. Efectivamente es en números arábigos, no es en romanos, ¿no? Profe, muchas gracias, ¿no? A usted, en números arábigos. Muy bien, se me pasaba eso. Lo que pasa es que yo me salté esa partecita, pero muy buena la acotación de la profe, ¿vale? Entonces dice que ese resumen, cuando hacemos ese resumen, ese abstract, que generalmente está limitado a 250 palabras. Sin embargo, si es un artículo, la extensión puede variar según lo indique la revista. Cuando nosotros vamos a publicar en revistas, pues los artículos, generalmente uno lo primero que hace es mirar los requerimientos de la revista y de acuerdo a los requerimientos de la revista, pues yo adaptaré en mi producto. ¿Listo? Si ella me dice 250, si ella me dice 200, 300, entonces tendré que hacerlo conforme al requerimiento de la revista. El título resumen dice que va centrado y en negrita y la siguiente línea va alineada a la izquierda sin ninguna sangría. Entonces ese título yo tengo que llevarlo al centro y me dice que lo tengo que colocar en negrita, ¿no? El resumen. El resumen puede presentarse en formato de párrafo o estructurado. Cuando es estructurado se incluyen etiquetas para diferenciar las secciones, por ejemplo, objetivo, método, resultados, conclusiones. Este apartado no puede ser obligatorio en los trabajos estudiantiles. Entonces, a veces en el resumen nosotros mencionamos, generalmente en el resumen mencionamos eso, ¿no? El objetivo, el método, resultados, conclusiones. Dice que lo puedo hacer separado, esa información, o lo puedo hacer como un solo párrafo. ¿Listo? Lo puedo trabajar, estructurar, realizar como un solo párrafo. Esto que me pide en el resumen, que generalmente uno allí habla, menciona cuál fue el objetivo, qué método utilicé, cuáles fueron los resultados y las conclusiones, ¿no? Eso cuando es trabajos de investigación, ¿no? Y artículos científicos o de investigación, ¿no? En otros tipos de trabajos, por ejemplo, que son más sencillos, los ensayos puede ser un trabajo que nos pidan en la universidad, quizás no se exijan el resumen, ¿no? Simplemente el trabajo, ¿no? Esto es cuando el documento pues ya tiene ese carácter de investigación y nos piden hacer el resumen. Las palabras claves también nos piden, ¿no? Son términos que describen los aspectos más importantes del trabajo. Se incluyen principalmente en los artículos científicos y para su definición se sugiere el uso de tesauros, ¿no? Entonces, esas palabras claves, mire, las colocamos allí, palabras claves, palabra 1, palabra 2, palabra 3, ¿no? Esas, dice, van separadas por coma y en minúscula, a excepción de los nombres propios, ¿no? Entonces, si yo tengo las palabras claves, entonces tengo que enumerarlas así tal cual. Esa mención, palabras claves, como ustedes miran, va en cursiva, ¿no? El título va en cursiva y el resto, pues después de los 2 puntos, empezamos a enumerar esas palabras, ¿no? Es importante aquí tener en cuenta también que las palabras claves, como dice, son las palabras más importantes que hacen como una especie de resumen, si se quiere decir, o me hablan de las generalidades del contenido. Entonces, cuando yo miro las palabras claves, pues yo estoy dándome a una idea general. Eso es para facilidad del lector, ¿no? El lector, cuando antes de empezar a leer el artículo o el trabajo de investigación, pues lo primero que va a ver es el resumen y palabras claves. Esas palabras claves son como, vuelvo y repito, son como una linterna que le ilumina el camino de la escritura, del contenido, y recogen en líneas generales las partes más importantes del contenido. Por eso es muy importante pues saber seleccionar las palabras claves, ¿no? Entonces, esas palabras son importantes también tenerlas en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquito para no demorarnos mucho. El contenido cuerpo del texto, ¿no? Ya venimos al contenido del cuerpo del texto, dice contribuciones del autor al campo del conocimiento a través del desarrollo de su texto. Entonces aquí ya viene lo más importante de nuestro texto, que es el contenido, ¿no?
nuestro trabajo, nuestra investigación, nuestros resultados, las conclusiones que de él sacamos, ¿no? Qué métodos utilizamos, ¿no? En fin, todas esas detalles que son muy importantes y ya van en el cuerpo del texto. ¿Listo? Las referencias que nos hablará en el apartado número 4, ¿no? Las miraremos pues luego de hoy en 8, si Dios nos permite la vida, ya nos acercaremos a ello, ¿no? Vamos a avanzar un poquito en las notas al pie de página, ¿no? Una nota al pie es una nota breve, dice que proporciona información adicional o complementaria al texto, ¿no? Esto de las notas al pie de página se utiliza mucho en la norma ICONTEC, pero no como nota aclaratoria, sino se bajan los datos de la cita que está en el cuerpo, se los baja inmediatamente al pie de página, ¿no? Acá es distinto el manejo, son notas aclaratorias, ¿no? Es decir, cuando yo tengo que aclarar algo, aclarar una expresión, aclarar, por ejemplo, una fecha, ¿no? Es decir, nosotros escribimos un documento y allí está 20 de julio de 1810. Entonces, en Colombia, pues sabemos de qué se trata esa fecha, pero si nuestro documento se va por allá a otro país, Estados Unidos, a México, qué sé yo, a Francia, tendremos que hacer una nota aclaratoria de esa fecha, qué significa esa fecha para Colombia. ¿Listo? Entonces son notas aclaratorias que lo hacemos al pie de página con este pequeño numerito que es el superíndice en arábigo, ¿no? En números arábigos. En el lugar donde está la palabra yo coloco el número, el superíndice, y este superíndice Word me lo permite hacer, ¿no? La herramienta Word. Inmediatamente yo coloco en la palabra que quiero hacer la aclaración, se coloca el número y también inmediatamente al pie de página se coloca ese numerito, y entonces yo allí ya escribo en una letra mucho más pequeña, ¿no? Allí me permite ya, pues si estoy por decir algo haciendo mi trabajo en Times New Roman 12, la nota aclaratoria la puedo hacer en Times New Roman 10, por ejemplo, ¿no? 10 o 9 para que no quede muy pues pesado el texto, ¿no? Es una nota pequeña, aclaratoria, ¿no? Que yo tendré que limitar, resumir para decir, por ejemplo, literacidad. Entonces aquí explica, aunque pueda considerarse un calco del vocablo inglés literacy, hay diferencias teóricas y epistemológicas que nos llevan a preferir este uso sobre el de alfabetización. Entonces aquí está aclarando. Eso lo podemos hacer, son eventualidades que se presentan en los trabajos, ¿no? Algo importante son las tablas y figuras. Ellos son elementos paratextuales y gráficos que facilitan la síntesis de la información. Pueden aparecer insertados, como decíamos, en el texto o en un apartado al final del documento, después de las referencias. Entonces vamos a mirar cómo se hace el manejo de ellos, ¿no? También los anexos, ¿no? Los anexos son elementos que ayudan al lector a comprender, evaluar o replicar el estudio, argumento teórico, por ejemplo, listas de materiales y estímulos, instrucciones a los participantes, pruebas, escalas, inventarios. Todos estos anexos también los podemos utilizar, ¿no? Se etiquetan con letras de acuerdo con su orden de aparición en el texto, por ejemplo, anexo A, anexo B, anexo C. Si ustedes se dan cuenta, van en mayúscula esas letras, ¿no? Conforme a las letras del abecedario. Entonces, anexo A, anexo B, anexo C, en letras mayúsculas. Es necesario mencionar de forma explícita el anexo en la redacción de los párrafos. Ejemplo, ver anexo A, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy explícitos para evitar confusiones. Cada anexo se incluye en las páginas separadas después de las referencias con su respectiva etiqueta y un título que describa de forma breve su contenido, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más abajo, ¿no? Vamos a ver en este 1.3 algo muy importante. Mire, los niveles de los títulos. Cuando nosotros hacemos nuestros trabajos, organizamos pues nuestro trabajo en títulos, en subtítulos, temas, subtemas. Entonces, aquí nos dice cómo organizar esos niveles de los títulos, ¿no? La adecuada jerarquía de los títulos facilita la comprensión de las relaciones de inclusión, categorías, subcategorías, temas, subtemas del texto, ¿no? Se propone un máximo de 5 niveles, ¿no? Ya pues 6, 7 es muy complejo, ¿no? Entonces aquí nos habla de 5 niveles de los títulos, ¿no? Para organizar nuestro trabajo. Aquí son los títulos, los subtítulos, ¿no? Y ellos me facilitan, como decía, darle una jerarquía, una importancia de mayor a menor, ¿no? Entonces, el primer título va encabezado, centrado y en negrita. Entonces, supongamos que yo ya empiezo mi trabajo y yo menciono el título de mi trabajo, ¿no? Qué sé yo, los efectos de la pandemia en la economía colombiana.
Entonces ese es mi título, ¿no? Ese primer nivel dice que yo lo tengo que centrar y tengo que colocar en negrita. ¿Listo? Y mire que no es en mayúscula, ¿no? Ustedes se dan cuenta, todo es en minúscula, a excepción de la primera letra que va con mayúscula inicial. Y si encuentro un nombre propio, pues entonces también. Si yo digo, por ejemplo, los efectos de la pandemia en el departamento de Nariño, pues Nariño irá en mayúscula inicial. Entonces va encabezado, centrado y en negrita. Sin ningún punto, mire, ¿no? Ustedes ven que no tiene punto al final, ¿no? Generalmente nosotros tendemos a poner puntos al final de los títulos, ¿no? APA nos va a decir dónde colocar esos puntos. En este primer nivel no lleva punto. No lo hacemos en mayúscula sostenida, ¿no? Mayúscula sostenida quiere decir todo en mayúscula, sino solamente con mayúscula inicial y en negrita. El nivel 2, ¿no? Ya lo vamos a alinear a la izquierda y lo vamos a colocar en negrita. Entonces, tal cual está aquí. Entonces, yo, mi texto, aquí sale un primer subtítulo. Ese primer subtítulo, entonces lo alineo a la izquierda y con letra negrita. Tampoco le pongo punto, ¿no? Si de allí sale un tercer nivel, entonces dice encabezado, alineado a la izquierda en negrita y con cursiva. Entonces, lo sigo alineando a la izquierda, pero aquí la diferencia es que yo lo coloco con cursiva, pero también va con negrita. Entonces, aquí aparece apenas la cursiva. Mira. A veces nosotros tenemos la tendencia de colocar cursivas o negritas donde pues nosotros creemos que es conveniente. Entonces nosotros decimos, no, es que aquí se ve bonito esta cursiva, o aquí quiero resaltarlo con cursiva. No, APA me dice dónde colocar la cursiva y dónde no. Entonces, apenas en el tercer nivel de mis títulos me aparece la cursiva, ¿no? Yo alineo ese título a la izquierda, lo coloco en negrita con cursiva. ¿Listo? Si sale un nivel 4, me dice que yo le debo encabezar, le debo hacer una sangría, la sangría que nos decía de 1.27, ¿no? Le coloco negrita y aparece aquí el punto final. O sea, en el nivel 4 apenas aparece el punto final después ya de haber colocado el título, ¿no? Entonces, sigue con negrita, desaparece en el nivel 4 la sangría. Entonces, lo hago perdóneme, la cursiva desaparece, lo hago con sangría, negrita y punto al final. En el nivel 5, nuevamente aparece la cursiva, miren, ¿no? Le sigo manteniendo aquí la sangría, lo hago con negrita, lo hago con cursiva y le coloco punto final. Entonces, mire la organización de los títulos. Eso creo que me preguntaba antes de empezar esa parte la profesora Gloria Rivera, ¿no? Aquí está, profe Gloria, cómo nosotros debemos organizar los títulos, los niveles de los títulos, títulos, subtítulos, ¿no? Categorías, temas, subtemas. ¿Listo, profe Glorita? Muchas gracias, profe Carlitos, muy amable. Muy amable. Bueno, ¿alguna pregunta aquí? Hola Carlitos, ¿cómo está? Una pregunta. Ajá, ¿qué tal, Pachito? Sí, dígame. Bien, lo que pasa es que en la sexta edición, por ejemplo, en el nivel 3, aparecía ya el punto y no había cursiva, ¿no es cierto? Pero ya aparecía el punto. ¿Qué significa el punto? El punto significa que yo arranco mi párrafo, no una hoja, no una línea después, sino pegado del título. Aquí yo no sé si se mantiene eso o no, porque veo que si no hay punto en el nivel 3, entonces yo empiezo a escribir saltando, o sea, un renglón después y no en el mismo, y no en al mismo nivel. No sé eso, Carlitos, cómo se maneja. Sí, es como usted dice, Pachito. O sea, mire, si no hay punto, entonces yo tengo que saltar al segundo renglón y empezar allí a describir, pues, o a realizar mi párrafo, ¿no? Porque como usted dice, en la sexta edición se permitía punto seguido, después del punto seguido empezaba yo a escribir, ¿no? Pero acá me dice que no, mire. En el nivel 3 me dice que no hay punto, mire, simplemente que yo lo alineo a la izquierda, va en negrita con cursiva. Entonces se supone que aquí doy un espacio y empiezo a escribir luego. ¿Listo, Pachito? Gracias, Carlitos. Esa es una de las modificaciones, ¿no? Que se tiene allí que observar. ¿Listo? ¿No? Entonces mire que aquí nos dice claramente dónde colocar el punto, dónde no colocarlo, ¿no? Entonces apenas en el nivel 4 y en el nivel 5 van los puntos, ¿no?
En los niveles anteriores va sin el punto, por lo tanto tenemos que hacer un espaciecito para empezar nuestro escrito. Bueno, ¿alguna inquietud más? Muchas gracias, ¿no? Buenos días. Profe, ¿le puedo realizar una pregunta? Ajá, dígame, por favor. Cuando estamos, bueno, dentro de la investigación o en un texto, para saber adecuadamente qué nivel va en cada título, cómo hacemos o cómo podríamos como identificar esa clasificación, porque pues a veces tenemos muchos temas y uno puede tender a confundirse si va de pronto pues en nivel 3, nivel 4. Entonces, para identificar eso, ¿qué se podría hacer? Para organizarlo el texto en los diferentes niveles, ¿verdad? Sí, para poder identificar a qué nivel pertenecería cada título. Ajá. Una vez que uno, mejor dicho, uno en el documento o el trabajo, pues de acuerdo a lo que uno está trabajando y al contenido y a las temáticas que uno pues trabaja, lo va organizando, ¿no? Entonces uno dice, por ejemplo, mi trabajo va a tener 4 capítulos. Entonces cada capítulo se va a organizar de esta manera o va a tener 4 partes, 4 acápites. Entonces el primero va a tratar sobre esto, el segundo sobre esto, el tercero sobre esto. Y en esa organización, profe, vamos organizando los niveles. Entonces hay que tener en cuenta que los niveles inferiores son hijos de los niveles superiores. ¿Qué quiere decir? Que esos niveles inferiores tienen estrecha relación con los niveles superiores, simplemente que son cosas específicas que yo trabajo en el texto para mayor organización y para mayor claridad y para mayor, sobre todo, jerarquización del contenido, ¿no? Entonces, hay contenidos que por su jerarquía, pues merecen hacer hasta 5 niveles de la jerarquía, ¿no? Si yo ya veo que mi contenido yo lo agoté y ese contenido tuvo apenas un nivel 2, llegó hasta un nivel 3, pues perfectamente yo puedo pasar a otro nivel y pues ya no sigo sacando más niveles porque yo veo que mi contenido, que la información, que todo lo que yo estoy presentando en mi trabajo ya se agotó allí, ¿no? Entonces, eso depende de lo que usted esté trabajando, depende de cómo haya organizado su trabajo, ¿no? Es importante, pues, antes hacer el borrador y en el borrador uno mirar cuáles son los niveles que necesito yo elaborar, siempre y cuando teniendo en cuenta este principio, pues, que los niveles tienen que tener estrecha relación uno con otro y si los niveles inferiores, sobre todo, tienen que tener estrecha relación con los niveles superiores, ¿no? Entonces, pues yo no puedo ir colocando allí niveles a mi conveniencia porque puede ser que ellos no tengan relación, puede ser que allí ya agoté mi planteamiento, sigue otro planteamiento y quizás ese otro planteamiento empezará con un título general o un título mayor y ya no será ese subnivel o ese nivel 4, ese nivel 5, hijo, por así decirlo, entre comillas, de ese contenido que yo voy a realizar. Entonces todo depende de cómo yo trabajo mi contenido, cómo yo lo quiero organizar, pero sobre todo que, como le digo, tenga estrecha relación uno con otro. ¿Listo? Que el uno sea el resultado del otro. ¿Listo? No sé si respondí algo a su pregunta o si en la sala también hay alguien que nos pueda complementar. Yo les rogaría y les pediría, porque yo sé que aquí hay investigadores natos que nos pueden aclarar esto y aprendemos todos, ¿no? Sí. ¿Hay algún comentario adicional? Perdón. ¿Puedo continuar? Disculpe. ¿Puedo continuar? Sí, ajá. En el nivel 4 que dice con sangría, ¿cuánto es de sangría? Esa sangría nos decía que es de 1.27, ¿no? Centímetros, ¿no? La sangría, 1.27 centímetros, que sería más o menos unos 8, 10 espaciecitos en el computador. Esa es la sangría que utilizamos. ¿Sí? Sí. Es 1.27 centímetros. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿podemos continuar, por favor?
Parece que sí, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver esto de tablas y figuras, ¿no? Dice que ellas posibilitan al autor la presentación de grandes cantidades de información de forma eficiente y comprensible. Una tabla, una figura es un texto discontinuo. Nosotros hablamos de textos continuos y de textos discontinuos. Este primer párrafo, donde ustedes miran, desde donde dice tablas hasta adaptada, a esto se lo conoce como un texto continuo. ¿Por qué? Porque es secuencial. Miren, yo lo escribo y lo leo de izquierda a derecha, línea por línea, perdóneme, de arriba hacia abajo. Esto es un texto continuo. Pero hay también, y nos encontramos y nosotros mismos elaboramos los famosos textos discontinuos, ¿no? Que no tienen una secuencialidad, ¿no? Que yo los puedo inclusive leer de muchas formas. Generalmente son dibujos, son gráficos, son tablas, ¿no? Por decir algo, una caricatura es un texto discontinuo, ¿no? Un meme, un graffiti, ¿no? Un mapa es un texto discontinuo, ¿no? Y entre ellos entonces están esto de las tablas y las figuras. Entonces estos textos discontinuos dice que los puedo trabajar dentro del texto o puedo hacer un apartado al final después de las referencias, ¿no? Yo los puedo colocar, ¿no? Deben mencionarse de forma explícita en el texto para dar lugar a su inserción en la página o en un apartado al final del documento, y deben atribuirse los créditos de autoría en los casos en que se retome información de otras fuentes de forma literal o adaptada, ¿no? Entonces, así como en el texto continuo yo utilizo citas, y esas citas tienen que ir con los créditos de la autoría correspondiente para no caer en similitudes o en plagios, el mismo tratamiento es de las tablas y figuras. Si yo esas tablas y figuras no las hice yo, sino las tomé de otra fuente, entonces yo tengo que dar crédito a esa fuente, ¿no? Eso es para la cuestión también de los derechos de autor y los créditos de autoría, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Vamos a ver este ejemplo. Dice, las tablas son un recurso para facilitar al lector la comprensión de los datos que se van a contrastar. Se considera una tabla aquella que está compuesta por filas y columnas y que contiene información numérica o textual, ¿no? Las tablas son importantes porque pues me dicen de una manera muy resumida el contenido. Entonces mire cómo está aquí el ejemplo. Dice tabla 1. Primero, esta etiqueta, o sea, este nombrecito, dice va en negrita. Mire. Yo coloco este nombre aquí encima de la tabla, ¿no? Conservando esta sangría o este espacio de la tabla, ¿no? Para la estética. Coloco este número. Mire que lo vamos a enumerar con arábigos, ¿no? Con números arábigos. Tabla 1, tabla 2, tabla 3. Entonces lo coloco en negrita. Luego dice, me pide un título descriptivo de la tabla y tengo que hacer en cursiva. El título es un resumen muy pequeñito, ¿no? Un titulillo también se lo llama, ¿no? Ese titulillo va en cursiva, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso aquí dice violencia de género en Cali en los años 2017, 18, 19. Ese es el título, ¿no? Es lo que me va a hablar, lo que me va a decir la tabla. Y luego viene pues ya la tabla, ¿no? Se inserta la tabla, ¿no? Y hay una nota, mire, nota, datos tomados del Observatorio de Género de Cali, entre paréntesis, 2020, punto. ¿No? Entonces aquí esta nota le da la aclaración de que esta tablita usted la tomó del Observatorio de Género de Cali, le está dando crédito al autor. Dice aquí, ¿no? La nota de la tabla con descripciones adicionales y atribución de autoría debe conservar el tamaño y tipo de letra del documento en general. Si se presentan varias notas, se sugiere empezar con notas generales, luego específicas y luego de probabilidad. Yo puedo hacer unas notas, entonces aquí, ¿no? A notas adicionales, pero por lo general la tabla, los elementos que lleva son estos, ¿no? El nombre de la tabla, el número de la tabla, el título de la tabla, y luego al final la fuente de donde yo tomé, ¿no? Si fue de mi autoría, pues entonces uno colocará de la autoría, ¿no? O del autor, ¿no? Entonces para saber distinguir que esa tabla no la hice pues yo y no la copié de otro lugar, pero si la copié, vuelvo y repito, también tiene que tener esa fuente allí, ¿no? Descrita. También como las tablas, entonces utilizo figuras, ¿no?
Las figuras son todos aquellos tipos de gráficos que no se consideran tablas. Una figura puede ser un cuadro, fotografía, dibujo, imágenes clínicas o cualquier ilustración o representación no textual. Como su componente visual tiene un gran peso en la comunicación, se debe cuidar la calidad de la imagen, su organización y colores. Si yo copio, pues tiene que ser con una calidad de imagen, color adecuada, pues que no se me presente de pronto a ambigüedades, ¿no? Sus contenidos pueden tener un tamaño de letras sin serifa, ¿no? Me recomienda Calibri, Arial, Lucida, Sans, Unicode, que se puede ir desde los 8 hasta los 14 puntos. Mire, depende también el contenido. Yo puedo minimizar un poquito el tamaño de la fuente para que no me quede muy grande. La figura también, entonces esta etiqueta va en negrita y también la enumero con números arábigos. Ella también lleva un título, mire, ¿no? Violencia contra niños, niñas y adolescentes según la escolaridad y sexo de la víctima. Viene la tablita y al final la nota, ¿no? La figura muestra las cifras de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en Colombia en el año 2015, cuya fuente es Medicina Legal. Entonces allí también hay una pequeña nota aclaratoria y a la vez coloca y menciona la fuente de donde se tomó esta figura, ¿no? Entonces también para que tengamos en cuenta son pequeños detalles que la norma nos dice para tener en cuenta en cuestión de las figuras, ¿no? Aquí hay una lista de chequeo para la inclusión de tablas y figuras. Esta es una lista que nos ayuda como en la organización de nuestro trabajo, ¿no? Eso ya es optativo de las personas, pues si nosotros nos adaptamos y queremos como esta lista que será como una guía, ¿no? Sobre todo pues para nosotros y también si ya pues ya nuestros docentes nos van a revisar nuestros trabajos, ellos pueden también basarse en esta guía. Mire, esta es una especie ve, se me fue la palabra, lo que hacemos nosotros los docentes para dar una calificación, profes, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra, ¿no? Entonces, que nos sirve para los docentes, ¿no? Entonces, ¿rúbrica? Como una especie de rúbrica. Muchísimas gracias. La rúbrica, perfecto. Se me olvidaba la palabra, ¿no? Esto también ayuda al evaluador, ¿no? Una especie de rúbrica que lo podemos hacer. Pero también para el estudiante, para ir viendo si está cumpliendo o no con estas exigencias. Bueno. Venimos a la tercera parte, que es de las partes más importantes de la norma. Hemos visto generalidades, ¿no? Pues vamos a ir estudiando, ¿no? Revisando. Yo les invito, les pido esa recomendación. Una vez que bajen el documento, la guía, vayan revisándola, ¿listo? ¿No? Si tienen preguntas, pues en la próxima clase charlamos, ¿no? Al respecto. Porque viene esta parte que es muy importante, que son las citas, es decir, cómo yo realizo las citas de acuerdo a la norma APA séptima edición. Las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto con una correcta atribución de los créditos de autoría. Entonces yo puedo basarme en otros autores, en otras personas que realizaron trabajos con la temática que yo estoy haciendo y puedo citarlos en el cuerpo de mi texto, de mi trabajo, ¿no? Con una correcta redacción y correcta elaboración de ella para darle el crédito al autor, ¿no? En el estilo APA se usa el sistema autor-fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de las fuentes en el apartado de referencias. Entonces, un primer datico que me da normas APA, ¿no? En cuestión de citas, yo tengo que tener en cuenta el autor y la fecha, son indispensables, ¿no? Si yo tengo un documento, cual sea él, ¿no? Un texto, un artículo científico, un ensayo, el artículo de un periódico, el texto que sea, una tesis doctoral. Entonces yo tengo que primero fijarme en el autor y en la fecha. ¿Quién escribió y en qué año lo publicó? Entonces ese es el primer dato que me pide en las citas, ¿no? ¿No? Luego dice de esos datos que son mínimos, mire, autor, fecha, algunas citas me van a pedir número de página. Entonces también tengamos en cuenta esto. Entonces sería autor, fecha, número de página. Algunas, otras no. No, por eso no la menciona. Entonces, no la menciona, no allí. Dice entonces que luego de esos datos, los datos completos, ¿no? Ya irán en el apartado de referencias, ¿no? Entonces, en las referencias, porque si aquí me dice, mire, autor, fecha, yo digo, bueno, el autor, el doctor Moncayo, fecha 2015, ¿no?
pero bueno, ¿y cómo se llama el texto o el producto que el señor Moncayo escribió, ¿no? ¿En qué editorial lo hizo? Entonces, esos datos completos nos dice, irán en las listas de las referencias, ¿no? Eso, por lo pronto, pues vamos a ver primero lo de las citas, ¿no? Hay unas recomendaciones que me dice APA que hay que tener en cuenta para las citas. Mire, citar preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando hablemos de cita de una cita. ¿Listo? Que la cita de una cita hace este ejercicio, ¿no? Ir a través de una fuente primaria para llegar a una fuente secundaria. APA me dice que preferiblemente yo utilice fuentes primarias. No me dice obligatoriamente. Mira, hay que mirar el término allí, ¿no? El adverbio que hay allí, ¿no? Preferiblemente. Es decir, yo debo preferir utilizar fuentes primarias. No me dice que no puedo utilizar fuentes secundarias, pero me dice que en preferencia tengo que utilizar fuentes primarias. Eso lo vamos a ver ahora, si alcanzamos, pues ojalá, en la cuestión de citas, ¿no? Usar fuentes confiables de información en la construcción de textos. Eso es obvio. Sobre todo, yo les estoy diciendo esto para nuestros estudiantes. Sé que nuestros investigadores esto lo tienen muy claro, ¿no? Pero para nuestros estudiantes, ¿no? No nos fiemos de esas fuentes que encontramos a primera mano, ¿no? El rincón del vago dice verdades y dice muchas falsedades. Entonces no es una plataforma confiable para buscar información y para consultar y para indagar, y escribir perdóneme, para pues utilizarlo en nuestro escrito, en nuestro trabajo. Entonces, utilizar fuentes confiables, ¿no? Hay muchas plataformas para nuestros estudiantes, Scholar, ¿no? Medialink, el mismo Google Académico inicialmente nos puede ayudar, ¿no? Entonces, utilicemos fuentes confiables, ¿no? Una página, por ejemplo, que yo abro, tecleo un tema que quiero indagar y me abre la primera página, y esa primera página de allí yo copio y saco citas, pero quizás esa página no tiene ni autor, ni tiene año, ni tiene número de página. Eso no me sirve. Entonces, utilizar fuentes confiables. Apoyar con citas datos específicos como cifras, definiciones, lo puedo hacer. Eso me ayuda pues a ampliar, a precisar la información que yo estoy allí colocando en mi texto, ¿no? Apoyarme en citas. Evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. Y eso lo coloca, mire, como en un recuadrito, ¿no? Privilegiar el parafraseo, ¿no? En las normas APA séptima edición nos pide eso, ¿no? Evitar el exceso de citas textuales. ¿Qué es una cita textual? Ya la vamos a ver cuando yo copio y pego. ¿Listo? Me dice más bien parafrasee, es decir, diga esa cita con sus propias palabras sin cambiarle el sentido. Eso es parafrasear, ¿no? Esa es la paráfrasis, ¿no? Y dice privilegie, mas no nos dice que no puedo yo utilizar las citas textuales, ¿no? No me dice que no puedo utilizar, sino que antes yo debo privilegiar el parafraseo. Si yo utilizo el parafraseo, dice, comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras en lugar de usar solo sinónimos. Es decir, parafrasear no significa cambiar por sinónimos, ¿no? El parafraseo o la cita, sino que yo tengo que decirla con mis propias palabras sin cambiarle el sentido de lo que dijo el autor. Si por allá un autor, es un ejemplo que se me ocurre ahorita, ¿no? Estoy leyendo esto de la pandemia y me dice el doctor Martínez, que escribió en el 2015, que la pandemia tuvo unos efectos psicológicos muy importantes en los niños de la ciudad de Pasto. Supongamos esa fue su conclusión. Y yo quiero parafrasear esa cita, ¿no? Yo la puedo hacer textual y la puedo colocar tal cual yo la dije. Pero si APA me dice, ojalá parafrasee, ojalá lo dice usted con sus propias palabras. ¿Esto qué? Para motivarnos a la creatividad, para motivarnos a desarrollar la habilidad también del resumen, de motivarnos a decir con nuestras propias palabras lo que otra persona las dijo sin cambiarle el sentido. Entonces, yo puedo decir, de acuerdo a lo expresado por el doctor Martínez, 2015, los efectos fruto de esta pandemia han sido muy importantes y han causado muchos problemas en la parte psicológica de los niños de Pasto, ¿no? Puedo decirlo así, a mi manera,
Es decir, no a mi manera, con mis palabras, pero sí conservando el sentido del autor. Pero si yo digo, por ejemplo, el doctor Martínez 2015 afirma que los efectos psicológicos de la pandemia en los niños de la ciudad de Pasto han sido muy leves, han sido mínimos, entonces yo estoy diciendo lo contrario, ¿no? Y el doctor Martínez me puede en algún momento dado, pues, llamarme, recriminarme y hasta demandarme porque yo le puse a decir lo que él no dijo. Le cambié el sentido de su cita o de su conclusión o de su trabajo. Entonces en eso tenemos que tener sumo cuidado, ¿no? Lo podemos y lo debemos decir con nuestras propias palabras, conservando el sentido del autor, ¿no? Y no limitarnos, como dice aquí, a cambiar solamente sinónimos, porque yo puedo decir, bueno, si aquí el autor dijo bonito, yo le pongo lindo, la palabra, el sinónimo, le pongo bello y ya me quedó la palabra. Esa no es, ¿no? Verificar la correspondencia entre citas y referencias. Esto es muy importante, mis queridos compañeros, ¿vale? Al final, cuando yo hago las referencias ¿qué son? Los datos de los autores que yo cité en el cuerpo de mi trabajo, ¿no? Son los datos completos, porque como me decía aquí, APA, en la cita simplemente coloco el autor, la fecha, y si la cita me pide, el número de página, no más. Los otros datos, dónde escribió él, qué escribió, cuál es el título de su texto que él hizo, en qué editorial publicó, esos datos yo los coloco ya en las referencias, son los datos completos, ¿no? Entonces me dice que tengo que verificar la correspondencia entre citas y referencias, es decir, tal número de autores citados tiene que corresponder a tal número de autores referenciados. Por poner un ejemplo, yo cité 10 autores en mi texto. Igual número de autores tienen que ir en las referencias. 10 autores en mi texto que cité, 10 autores que yo referencié, ¿no? Mal haría si yo digo, por ejemplo, cité 10 y solamente me aparecen 8 en las referencias, ¿no? La persona que me está revisando, mi asesor, mi jurado, me va a decir, bueno, ¿y dónde están los otros 2? Te cito 2 personas más, 2 autores más, pero no los miro en las referencias. Entonces no hay una coincidencia. O puede ser lo contrario, ¿no? Yo cito 8 autores en mi texto, en el contenido, en el cuerpo, pero en las referencias aparecen 10. Entonces también mi jurado me va a decir, mire, hay 8 en el cuerpo, pero acá aparecen 10. ¿Dónde están los otros 2? No los miro, no los encuentro en el cuerpo de su trabajo. Entonces tiene que haber coincidencia, ¿no? A no ser que sea el mismo autor, que yo pues lo repita varias veces, pues será el mismo autor, ¿no? Será un solo autor, es decir, yo no tengo que hacer del autor varias referencias, a no ser que ese autor pues haya escrito un texto diferente, ¿no? Supongamos el doctor Martínez escribió un título en ese sentido, ¿no? Los efectos psicológicos de la pandemia, pero luego escribió otro libro titulado, ¿no? La pandemia y la habilidad o la capacidad de resiliencia, por ejemplo. Entonces ya allí será otro manejo, porque ya será el autor con otro texto, ¿no? Entonces tendré que referenciarlo con ese texto, tendré que repetirlo porque su texto es diferente. De lo contrario, tiene que haber coincidencia, ¿no? A veces tenemos dificultad al final en ese sentido, ¿no? Nuestros jurados, las personas que nos revisan, dicen, mire, vuelva a hacer las referencias, la lista de referencias, porque no hay coincidencia entre el número de autores que usted citó con el número de autores que usted referenció. Bueno, y aquí nos vamos ya a meter al cuerpo de lo que son las citas. ¿Listo? Dice, hay 2 formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. 2 formas, no 2 clases de cita, es decir, 2 estilos. Yo puedo citar de acuerdo a 2 estilos en APA. ¿Listo? Por un lado encontramos la citación narrativa, en la que se destaca el pensamiento o la posición específica de un autor. Y por otro lado, en las citas parentéticas, o las que van entre paréntesis, se hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario. Entonces, si yo quiero resaltar el pensamiento, la posición de ese autor, hago una cita narrativa. Si yo, por el contrario, hago referencia más bien a la idea del autor, puedo hacer una cita parentética. Cualquiera de las 2 formas, énfasis de citar, son correctos, compañeros. Es
Es decir, cita narrativa o cita parentética, cualesquiera de las dos las puedo utilizar, ¿no? No hay error en ninguna de las dos al utilizarlas, las puedo utilizar las dos, ¿no? Entonces vamos a mirar lo que se trata cada uno. La cita narrativa, dice, en la cita narrativa el autor se incluye en la redacción del párrafo, la fecha se pone entre paréntesis. Se hace un énfasis, como decíamos, en el autor, por eso el autor aparecerá en primer lugar. Implica el uso de frases de citación. Ejemplo, Quintero, ¿no? Entre paréntesis, 2020 plantea que. Entonces, ¿qué hace, qué hace la forma narrativa de la cita en APA? ¿No? Primero va el apellido del autor. Mire que aquí colocamos apellido, no nombre. ¿Dónde irá el nombre? ¿Dónde ubico el nombre? En las referencias. Aquí no va. Entonces, en las citas, yo coloco primero el apellido del autor y seguido el año de su publicación, en la que publicó su producto, su texto, entre paréntesis. Solamente va entre paréntesis el año. Y dice que usa una frase de citación, plantea que, afirma que, concluye, dice, ¿no? Menciona, ¿no? Y luego ya coloco la cita, ¿listo? La cita del señor Quintero. Una vez que coloque la cita, pues ya, si esta cita, como vamos a ver más abajo, me pide el número de página también irá entre paréntesis, si me pide la página. Si no me pide la página, como en la cita parafraseada, simplemente quedaría así, apellido y año y la cita. ¿Listo? En la cita parentética, dice, se menciona la idea y los datos del autor y fecha aparecen entre paréntesis. Se hace un énfasis en el texto, no implica el uso de frases de citación. Entonces, mire, en la cita parentética yo todo lo coloco entre paréntesis, por eso de allí el nombre parentético, ¿no? Todo lo coloco entre paréntesis. ¿Qué es todo? Apellido del autor, coma, esa coma es indispensable, y año de publicación. Si la cita me pide número de página, entonces yo tendría que colocar apellido del autor, coma, año de publicación, coma, P minúscula, recuerden, punto, y el número de la página, por decir algo, P.20. ¿Qué quiere decir? Que yo esa cita la tomé del texto del señor Quintero de la página 20, ¿no? Si me pide eso. Entonces, mire, son dos formas, no dos clases de citas, ojo. Son dos formas de citar. La una cuando yo quiero mencionar y resaltar al autor, y la otra cuando yo quiero resaltar el contenido de su cita. ¿Listo? Entonces, aquí en esta cita parentética, primero hago la cita, ¿no? La cita, y al final de la cita coloco todo entre paréntesis estos datos. Quintero 2020. Si me pide la página, la página. Si yo quiero hacer narrativamente, primero coloco el apellido del autor y solamente el año entre paréntesis. Mire que aquí en la cita narrativa el apellido del autor no va entre paréntesis. Solo va entre paréntesis el año. Y luego coloco la cita, ¿no? Y si me lo pide al final de la cita, pues el número de página. Esas son dos maneras, ¿no? Perdóneme, ¿no? Entonces esas dos maneras, decíamos, son correctas de utilizar. Cualesquiera de las dos las puedo hacer. Sí, me decía, por favor. Buenos días. Esa parte donde ya hace referencia y en las dos, al decir, plantea que eso se ubica la cita entre comillas. Ya vamos a ver, muchísimas gracias por la pregunta, ¿vale? Ya cuando veamos los tipos de cita, vamos a ver cuáles llevan comillas y cuáles no. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Quedémonos, ahorita estamos viendo como las dos maneras de citar, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo, cuando veamos las clases de citas, ¿qué me pide? Si las coloco entre comillas o no. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud al respecto? Son dos formas de hacerla. Vea, yo pongo un ejemplo, discúlpeme, ¿no? Yo pongo un ejemplo de pronto muy infantil, pero es como para comprender un poquito esta parte, ¿no? Vea, es como la tortica, ¿vale? Hay una torta que está hecha, bueno, con X ingredientes, ¿no? Y la persona que hizo la torta, una torta la hizo con cubierta de chocolate y la otra la hizo con cubierta de vainilla. ¿Listo?
La torta, el contenido y el sabor es el mismo. Simplemente cambió como esa presentación. La una fue de chocolate, la otra fue la presentación de vainilla, pero la torta es la misma. Los ingredientes, el tamaño, qué sé yo, todo es lo mismo. Simplemente que la presentación exterior fue diferente. Acá haríamos como haciendo esa analogía en las formas de citar, es eso, ¿no? Hay una cita de tipo narrativo y otra cita de tipo parentético. Ahora que veamos el ejemplo, creo que nos va a aclarar mucho más, ¿vale? A la persona también que nos preguntó al compañero. ¿Listo? Yo pregunto. Ajá, sí. ¿En qué momento es más prudente usar la cita narrativa y en qué momento es más prudente usar la parentética? Cuando estoy redactando mis documentos y necesito hacer las citas textuales. Sí, aquí nos dice, ¿no? Si nosotros vamos a hacer énfasis en el pensamiento y la posición específica del autor, vamos a utilizar nuestra cita narrativa. Si hace referencia a la idea y vemos que más importante es la idea, es decir, en la cita narrativa, si más importante queremos resaltar el autor dueño de esa cita, la hacemos de manera narrativa. Si nosotros queremos enfatizar más en el contenido de su cita, la hacemos de manera parentética, ¿no? Pero igual esa es decisión del escritor en el momento en que hace su trabajo. Es decisión, ¿no? Si quiere más mencionar primero al autor o si quiere mencionar primero su cita, pues entonces ya van las dos formas. Igual, vuelvo y repito, las dos formas son correctas, ¿no? No hay ningún problema si yo hice de manera narrativa o si yo hice de manera parentética, pero eso ya queda a discreción del escritor, ¿no? De la persona que está haciendo el texto, queda a discreción. Si yo quiero primero, pues, enfatizar en el autor, me quedará de manera narrativa, pero si yo quiero enfatizar en el contenido de su cita, me quedará de manera parentética. Pero eso, como le digo, es a discreción del escritor, ¿no? Bueno, ¿alguna inquietud más al respecto? ¿Podemos continuar, por favor? Perdón, pero Carlitos, es una cuestión de forma. En el chat queda un formulario para que, por favor, los asistentes hagan el registro de asistencia. Disculpen. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable, ¿no? Allí vamos a hacer nuestro registro. Les pedimos que, por favor, nos colaboren ahora en un momento. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar un poquito acá, ¿vale? Aquí nos dice, mire, en los tipos de citas, además del énfasis, o sea, narrativo parentético, podemos encontrar el mecanismo que se usa para incluir la información de las otras fuentes. En ese sentido, las citas pueden ser textuales o directas, cuando se retoma la información tal como lo han expresado los otros autores, y parafraseadas, cuando se elabora con las propias palabras, pero manteniendo su sentido original. Entonces, mire, en este cuadrito nos habla de los tipos de citas. Aquí ya me habla de tipos de citas. Acá era el énfasis, vuelvo y repito, esa no es tipo de cita, el énfasis o la forma. Aquí me habla de dos tipos de citas que yo trabajo, una textual y una parafraseada, ¿no? La textual es la que yo copio tal cual, sin quitarle ni añadirle absolutamente nada a lo que el autor original dijo o expresó o concluyó, ¿no? Y la parafraseada es la que decimos con nuestras propias palabras, pero manteniendo el sentido original del autor. En las citas textuales, las que se copia literalmente tal cual ellas están, hay dos tipos de cita, la una corta y la otra larga. ¿Listo? O sea, la cita textual se divide en corta y larga. Vuelvo y repito, cualquiera de ellas podemos utilizar. APA, séptima edición, me dice que privilegie el parafraseo, la cita parafraseada. Pero no me impide que utilice citas textuales. Más aún, ella me dice cómo hacerlo, mire. Entonces vamos a ver esta primera ruta, tipo de citas textuales, ¿sí? Tipo de citas textuales. Y vamos a ver la cita corta y la cita larga. Entonces, una cita textual, dice, se refiere a la extracción de fragmentos de una fuente externa, es decir, una partecita de lo que el autor o autores mencionaron, dijeron o concluyeron, yo lo extraigo tal cual. Se sugiere restringir su uso a situaciones particulares, por ejemplo, la inclusión de una definición exacta, datos numéricos que no se puedan aproximar, una idea memorable de algún autor o ideas precisas que luego se vayan a analizar o contrastar, pues yo lo cito textualmente, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, un dato numérico exacto, pues yo cómo lo parafraseo,
yo tengo que utilizarlo tal cual, el dato numérico, ¿no? Para este tipo de citas es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página de la que se retoma la información. Mire, entonces, para la cita textual me va a pedir 3 datos obligatorios: apellido del autor, año de publicación y página de la que se retoma la información. Entonces son 3 datos. ¿Para qué? Para las citas textuales, sean cortas o sean largas. ¿Listo? Apellido del autor, año de publicación y página. ¿Listo? Entonces vamos a ver la cita textual corta, y me va a decir cuáles son los elementos que ella tiene. Mucho cuidado aquí, ¿no? Estamos en esta página que es muy importante, mis queridos compañeros, la página 13, ¿vale? Vamos a tener que volver varias veces sobre esta página, ¿no? Y las siguientes también, ¿no? Desde la página 12 inclusive. Cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras, entonces, una primera condición en la cita corta, ella tiene que tener menos de 40 palabras. Si excede las 40 palabras, es cita textual larga. Entonces, la cita textual corta, primera condición, menos de 40 palabras. Segundo, ella va integrada al párrafo, hace parte del párrafo, no la saco aparte, hace parte de mi párrafo. Y se pone entre comillas, tercera condición. Cuarta, sin cursiva. No le hago cursiva. Entonces la coloco entre comillas, la coloco dentro de mi párrafo y tiene que tener menos de 40 palabras, ¿no? A veces nuestros estudiantes preguntan, profe, ¿y tengo que contar palabra por palabra? Pues esa es una forma de hacerlo, ¿no? Otra forma de hacerlo es que tú cojas, extraigas la cita, la coloques en un documento Word y el contador abajo, en la parte inferior, hay un contador de palabras y él le dice, mire, resalto yo ese texto, esas palabras, esa cita que yo voy a emplear, la resalto y el contador de Word me dirá, mire, tiene 38, 35, me servirá como cita corta. Pero si tiene 42, 43, 50, ya no me sirve esto. Ojo, no me sirve estas indicaciones. Entonces estamos, primera condición, cita de menos de 40 palabras, cita corta textual, es decir, cuando yo extraigo tal cual y copio, ¿no? Entonces, tiene que tener primero menos de 40 palabras. Segundo, va integrada, hace parte del párrafo. Tercero, la coloco entre comillas. Alguien que nos preguntaba ahorita, ¿no? Que me preguntaba cuándo yo utilizo comillas. En esta utilizo comillas. Las comillas me dicen que esa es una cita textual. Lo que está entre comillas es lo textual, ¿no? Y no le hago cursiva. Se escribe punto al finalizar la oración que incluye la cita. Entonces, este tipo de cita, la cita corta, me regreso aquí, la ruta, ¿no? Tipo de citas, textuales y parafraseadas. Vamos a ver la cita textual, la que lo copiamos tal cual de manera corta, ¿no? Entonces decíamos, condiciones, menos de 40 palabras, tiene que ir integrada al texto. Yo coloco comillas en la cita, ¿no? Al iniciar la cita y al terminar la cita. Y aquí quiero hacer una pequeña recomendación, ¿no? Miren, los signos estos de las comillas, ¿no? Como otros signos que tenemos de puntuación son los llamados signos de apertura y cierre. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted abra un signo de estos, tiene que cerrarlo. Si usted abre comillas, cierra comillas, ¿ok? Si usted abre paréntesis, cierra paréntesis. Si usted abre corchetes, cierra corchetes. Si usted hace una pregunta, o perdóneme, una oración interrogativa, la oración tenemos que empezar abriéndola con el signo de interrogación. A veces se mira con mucha frecuencia cuando encontramos oraciones interrogativas que solamente se utiliza el signo de interrogación al final, ¿no? Eso es un error de ortografía. ¿Listo? Yo tengo que empezar preguntando. Yo digo, por ejemplo, esta tarde hay una reunión en la universidad, ¿no? ¿De qué se trata la reunión? Mire, en ese de qué, antes del de, tengo que colocar el signo de interrogación. ¿De qué se trata la reunión? Terminada la oración, reunión, cierro con signo de interrogación. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Y por qué hay que tener cuidado, compañeros? Porque mire, aquí en esto es fundamental. Si usted abre con comillas y se olvidó por afán, por cualquier cosa, se le olvidó de cerrar las comillas, eso quedaría a entender. ¿Ustedes qué me dicen? Si yo, por ejemplo, aquí no cerré comillas, ¿no? Eso me daría a entender ¿qué? ¿Ustedes qué se suponen? ¿De la cita hay más contenido?
O la cita no termina ahí. Que la cita no termina allí, perfecto, ¿no? Que la cita sigue al infinito. Si mi documento tiene 150 páginas, pues hasta la página 150. Entonces, mire, sería un error garrafal. ¿Por qué? Porque la comilla me dice desde dónde empieza la cita y dónde la termino, es decir, dónde yo la copié. Entonces, no nos olvidemos de eso, ¿no? Parece algo mínimo, pero de pronto se puede convertir en un problema, ¿no? Si yo no cierro la comilla, ¿no? Y si no la coloco entre comillas. Entonces, primera, decíamos, condición, menos de 40 palabras, entre comillas, integrada al párrafo. Esta yo la puedo hacer de manera narrativa y de manera parentética. Aquí me dice de manera narrativa. De manera narrativa me decía que primero yo coloco antes de la cita el autor junto con su año entre paréntesis. Aquí hay dos autores, ¿no? Porque no solamente puede ser un autor, pueden ser 2, 3 más autores, ¿no? Que yo cito. Aquí hay dos autores, Kaplan y Sapo. ¿Vale? Kaplan y Sapo, mire, son los apellidos de los autores, va inmediatamente el año entre paréntesis, 2019. Nótese entonces que los apellidos no van entre paréntesis, solamente el año. E introduzco coma, mire, introduzco la cita. Yo puedo hacer aquí una frase de citación, ¿no? Puedo decir, Kaplan y Sapo afirman que. Como ya está la frase de citación al principio, yo pues ya no tengo necesidad, simplemente coloco la coma. Dice, según Kaplan y Sapo, 2019, coma. E introduzco la cita de los señores Kaplan y Sapo entre comillas. Parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una vía de escape. Hasta allí llega la cita de los señores Kaplan y Sapo. Cierro las comillas. E inmediatamente coloco el número de página porque recuerden, aquí me pide, en este tipo de citas textuales, me pide el número de página, la página de la que se retoma. Entonces yo coloco entre paréntesis el número de página. Nótese, abro paréntesis, P minúscula, punto, 111, el número de la página, el que sea, 20, 30, 50, 80. Cierro paréntesis y cierro con punto. Me decía aquí, se escribe punto al finalizar la oración que incluye la cita. Cierro con punto. Entonces, esos son los datos si yo lo hago de manera narrativa, esta cita. Esta misma cita yo la puedo hacer de manera parentética. Vamos a ver cómo me queda de manera parentética. La misma cita, mire, no va a cambiar, ¿vale? El contenido es el mismo. Una de las cuestiones más importantes, acá también me decía esto, ¿no? Una de las cuestiones más importantes de las autolesiones, acá me dice igual, es saber la razón por la cual el dolor psíquico se deposita en el cuerpo. Empieza la cita. Igual, en las mismas condiciones de la cita narrativa están en la cita parentética. ¿Qué quiere decir? Abro con comillas, introduzco la cita, cierro comillas. Pero al final coloco los datos todos entre paréntesis que pide la cita, que son apellidos de los autores, coma, esta coma es indispensable, año, coma, mire la P minúscula, 111. Veamos la diferencia, ¿vale? Aquí en la narrativa primero estaba el apellido junto con el año entre paréntesis, la cita y al final de la cita la página entre paréntesis. Yo lo hago de manera narrativa, parentética, todo va al final de la cita entre paréntesis. Esa es la diferencia de la una con la otra, lo parentético con lo narrativo. Igual, como le digo, ambas son aceptables en normas APA, ambas son correctas. ¿Listo? Esta es la cita de menos de 40 palabras, la cita pequeña, la cita corta. Entonces podemos tener citas más largas, es decir, que tengan más de 40 palabras. Vamos a ver las condiciones de la cita larga. Primero, condición, más de 40 palabras. 41 hacia arriba. Pues no hay un límite aquí del máximo de palabras, ¿no? El mínimo es pues que sea de 40 hacia arriba, ¿no? De 41 hacia arriba. Pero máximo no hay, ¿no? Eso ya es a discreción también de la persona que está haciendo el trabajo, que está haciendo el texto, ¿no? Pues no podemos tampoco hacer citas demasiadamente extensas, ¿no? Porque qué tal, imagínense que yo haga una cita por allá en la página 10 de mi texto, yo hago apenas unas 2 líneas introductorias y coloco la cita y la cita va a toda la página, ¿no? Eso hasta estéticamente no está bien, ¿no? Entonces, de todo ese contenido que hay allí, yo tengo que extraer lo más importante de la cita. Entonces tampoco es que sean citas demasiadamente extensas. Bueno, primera condición, más de 40 palabras.
Ella se escribe aparte del texto, es decir, yo la saco del texto, a diferencia de la cita corta que iba incluida, mire, va incluida aquí. Este es mi párrafo. El párrafo empieza donde dice una de las cuestiones y termina donde dice en qué vive. Este es mi párrafo, ¿no? Y coloco punto y aparte, que quiere decir que aquí seguirá otro párrafo, ¿no? Y aquí hay un pequeño paréntesis, ¿no? ¿Cómo hago yo mis párrafos? ¿Cómo sé dónde yo termina el párrafo y dónde debo seguir otro párrafo, ¿no? Cuando yo sigo otro párrafo, pues es punto y aparte, ¿no? Entonces, cuando yo coloco un punto y aparte y mi contenido pues sigue y voy a elaborar otro párrafo, entonces, ¿cómo saber, no? Un párrafo, por lo general, elabora o trabaja una idea principal acompañada de sus ideas secundarias. Una vez que se haya agotado ese sentido de trabajar la idea principal junto con sus ideas secundarias y también palabras claves, yo ya veo que ese contenido ya lo agoté y voy a otro contenido de la misma temática, pero quizás con un matiz diferente. Yo puedo pasar a un segundo, tercero, cuarto, quinto párrafo, es decir, a otro párrafo. Pongamos, yo estoy trabajando aquí la cuestión de las normas APA, explicando lo de la cita textual corta, ¿no? Entonces, mi párrafo habló todo sobre cita textual corta. Ahora voy a hablar sobre cita textual larga. Pues entonces coloco punto y aparte y empiezo un nuevo párrafo. Recuerden que al empezar un nuevo párrafo, mire aquí la sangría, ¿no? La miran, ¿no? La sangría que habíamos dicho. En la primera línea, mire. Ya en las otras líneas, este párrafo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas o 6 renglones. Del segundo hacia abajo ya no va la sangría, solamente en la primera línea. Pero mire, aquí terminó un párrafo, colocó punto y sigue otro. Entonces es la manera como diferenciamos los párrafos, ¿no? El párrafo se independiza o es independiente el uno del otro porque cada uno o cada párrafo trabaja una idea principal acompañada de sus ideas secundarias. Entonces decíamos, ¿no? Para no perdernos. Esta cita larga, primera condición, más de 40 palabras. Segundo, yo la escribo aparte del texto. Mire, la saco del texto, ya no va integrada al texto. Con sangría izquierda aplicada al párrafo de 1.27 y 5 millas, otras dos condiciones, ¿no? Yo la coloco con sangría, toda la cita, toda, no va solamente la primera línea, toda la cita, mire, como está el ejemplo, ¿listo? Toda la cita va con sangría de 1.27 y no le coloco comillas. La sangría y esta condición de haberla sacado aparte la cita, ¿no? Me reemplaza a las comillas. Entonces, la única que lleva comillas es la cita textual corta. ¿Listo? La cita textual larga, entonces, no lleva comillas. La saco del párrafo, le hago sangría en la izquierda, no en la derecha, solamente en la izquierda, mire, ¿no? Y no le coloco comillas. Lo mismo al final de la cita, yo le hago otro espaciecito, pues, para que ella quede también un poco separada, ¿no? O por lo menos la sangría, mire, de aquí va un poquito, esta S un poquito más tirada, fuera de la cita para hacer la diferencia que hasta la cita quedó fuera del texto. Entonces, condiciones, más de 40 palabras, ¿no? Con sangría izquierda aplicada en el párrafo, fuera del texto, sin comillas. Esta es la cita textual larga, cuando pasa de más de 41 palabras, ¿no? Entonces me dice que esta cita también la puedo hacer de manera narrativa y de manera parentética, al igual que yo hice la cita corta. Vamos a ver cómo me queda de manera narrativa. Entonces, según Kaplan y Szabo, nuevamente integro o menciono antes de la cita, mire, menciono los nombres de los apellidos de los autores, perdóneme, junto con su año, 2 puntos, y hago el espacio para pues, sacar la cita. ¿Listo? Hago un espacio para sacar la cita. ¿Listo? Entonces, y ya le hago a la cita a ella la coloco en sangría y al final coloco el número de la página entre paréntesis. Eso sí la hago de manera narrativa. Si la hago de manera parentética, entonces, igual tengo que sacar la cita, como ustedes ven, igual tengo que colocarle sangría, pero la diferencia es que al final de la cita, donde yo coloco el punto al final de la cita, mire, aquí lo importante de APA, compañeros, es que la guía, este manual nos va diciendo cómo hacerlo, con plastilina.
nos dice dónde colocar, dónde no colocar, cómo colocarlo. Entonces al final van los datos del apellido de los autores, coma, el año, coma, y su página, todo entre paréntesis. Eso es de manera parentética. Yo creo que hemos visto las dos primeras clases de cita. Entonces, la cita textual, que se divide en cita textual larga y cita textual corta. La corta, menos de 40 palabras, integrada al párrafo, con comillas, la puedo hacer de manera narrativa o la puedo hacer de manera parentética. Y la cita larga, más de 40 palabras, con sangría, sin comillas, fuera del texto, que yo la puedo hacer de manera narrativa o de manera parentética, cuando al final de la cita coloco todos los datos entre paréntesis. Creo que hasta allí hemos llegado, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes, por favor? ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, la parentética y más de 40 palabras también va aparte y con sangría, ¿cierto? La parentética, sí, claro. Sí, claro. Tanto la narrativa como la... Decíamos que la cita es igual, ¿no? Igual. Simplemente los datos cambian, la ubicación de los datos, ¿no? En lo narrativo, antes de la cita, van los autores. Mire, los autores no van integrados a la cita, mírelo, ¿no? Los autores van al principio y luego la cita va separada, ¿no? Los autores, o el autor, pues en este caso si fuera un autor. Al final coloco la página, ¿no? Pero en lo parentético va todo al final. Entonces, tanto en lo parentético como en lo narrativo tengo que tener pues en cuenta los datos, ¿no? Que es el autor, el año de publicación y la página. La página me está pidiendo entonces ¿en qué? Solamente en las citas textuales, mire. Las citas textuales llevan página. Vamos a ver dentro de 8 días, pues si podemos reunirnos, si Dios nos permite, ya miraremos las otras 2 clases de citas que nos faltan y miraremos que allí no hay necesidad pues de la página. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra inquietud? Les recomiendo es que ustedes revisen este documento, el manual, lo revisen. Hemos llegado hasta la página 14. ¿No? Si tienen dudas, pues en 8 días que nos miraremos, pues tratamos de contestar a esas dudas, de elucidar esas preguntas, ¿no? Doctor, ajá. Sí. En cuanto a los autores, si por ejemplo en un texto nos da a 6 autores, ¿es necesario escribir los 6 apellidos de los autores o hay alguna abreviación? Sí, hay una manera, ¿no? Esa manera la vamos a ver más allácito, ¿no? Pero interesante su pregunta. Cuando yo tengo 6 autores, coloco solamente el primer autor, el apellido del primer autor, tal cual está en el texto, seguido de la abreviatura et al, ¿no? Que significa y otros. ¿Listo? Para no colocarlos a todos. ¿No? Muchísimas gracias. Eso lo vamos a ver en la otra sesión, cuando veamos eso. Entonces, pero sí, ya para adelantarnos a esa inquietud suya, no coloco todos los autores, ¿no? Los autores los coloco todos ya en la lista de referencias, pero en la cita, para que no se haga muy complejo, muy largo, solamente menciono el apellido del primer autor tal como está en el texto. El primero que aparece, ese es el que yo lo referencio, ¿listo? O que yo lo menciono, perdóneme. Seguido de la abreviatura et al, que quiere decir y otros. Profe Carlito, buenas tardes, muchas gracias por su participación, por sus enseñanzas, y les quiero decir a los asistentes que para las próximas sesiones podrán ingresar con el mismo enlace del día de hoy. Bueno, muchas gracias. No nos olvidemos del formulario, creo que había, ¿no? De los daticos, ¿no? Nosotros enviamos el formulario para la asistencia, para los respectivos certificados, que recuerden que estos certificados se los entregará después de la tercera asistencia. Bueno. Sí, muchas gracias a todos los participantes, en especial profe Carlitos, al Centro de Idiomas, a Dianita también. Muchas gracias por todo. En tal caso, pues, como ya tenemos su información, a ese correo le vamos a enviar el enlace para que puedan ingresar más directamente y no tengan inconveniente. Muchas gracias y feliz almuerzo. Nos vemos en 8 días. Gracias, ingeniero, y a todos también. Muchas gracias. Un feliz almuerzo. Bendiciones para todos. Nos vemos en 8 días, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted.